Las propiedades de la multiplicación son las siguientes. También se cumple la conmutatividad. Es decir, A por B es igual a B por A. Recuerden, esto es para cualquier número natural que tengamos. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos dijeron siempre en el colegio? Que el orden de los factores no altera el producto. Ahora, eso lo podemos ver fácilmente aquí. Si tenemos 3 por 2, esto nos va a dar 6. Y 6 es lo mismo que 2 por 3, que es 6. Ahora observen lo siguiente. Este puntico lo vamos a usar para denotar esta multiplicación. Recuerden, esa X también se usa o simplemente el puntico. O muchas veces simplemente se va a dejar expresado. Por ejemplo, si escribimos BA, eso significa que multiplicamos a B por A. Ahora, vamos con la asociatividad. Lo mismo pasa aquí. Simplemente, como ocurría en la suma, nosotros podemos agrupar un producto o una multiplicación de varios elementos como nosotros queramos. Es decir, por ejemplo, en un ejemplo tenemos 3 por 2 por 5. Esto nos va a dar que 3 por 2 nos da 6 por 5. Y esto 6 por 5 nos da 30. Va a pasar lo mismo si lo agrupamos de otra manera. Es decir, si tenemos 3 por 2 por 5. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar 3 y 2 por 5 nos va a dar 10. Ahora 3 por 10 nos va a dar 30. Entonces observen que nos da el mismo resultado. Esto se va a cumplir para todos los números naturales. Nosotros podemos agrupar como queramos un producto de números naturales. Ahora, para la multiplicación también tenemos un elemento neutro. Ese es el que llamamos 1. Que recuerden que cumple el elemento 1. Que 1 por cualquier cosa nos va a dar lo mismo. Aquí lo tenemos. A por 1 nos va a dar A. Y 1 por A nos va a dar A. Entonces si multiplicamos por 1 a la derecha o a la izquierda, siempre nos va a dar el mismo elemento. Eso simplemente lo podemos escribir así. Un ejemplo podría ser 3 por 1 que nos va a dar 3. Y aquí tendríamos entonces que se cumple esta propiedad del elemento neutro. Y por último, la última propiedad de la multiplicación es que la multiplicación por 0 nos va a dar 0. Es decir, si nosotros cogemos un número cualquiera y lo multiplicamos por 0, nos va a dar 0. Instantáneamente. Entonces aquí podemos poner 4 por 0 nos va a dar 0. O 0 por 5 nos va a dar 0. Eso observen. Simplemente si multiplicamos por 0 siempre nos va a dar 0. Ahora observemos lo siguiente. Esta parte que hicimos operativamente también la podemos hacer en un modo de un dibujito. Entonces, por ejemplo, tomemos 3 por 2. ¿Qué significa 3 por 2? Recuerden, 3 por 2 significa el 3 sumado 2 veces. Es decir, esto es 3 más 3. Ahora, esto nos va a dar 6. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ejemplo visual, podemos hacer el siguiente. Tenemos 2 de a 3 y simplemente los juntamos. Y si los juntamos, vemos que nos da 6. Ahora podemos hacer lo mismo aquí. Si tenemos 2 por 3, esto es el 2 sumado 3 veces. Y entonces eso sería como así. Estos 2 y estos 2. Y cuando los juntemos vamos a ver que nos va a dar lo mismo. Ahora, esta propiedad también podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí con los dibujos. Pero se nos hace un poco extenso. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ahora, por ejemplo la del 1. Simplemente que nos dice que es A por 1. Simplemente es sumar A una vez. ¿Pero qué es sumar A una vez? Simplemente A. Eso nos especifica por qué nos da 3 por 1, 3. Ahora, la multiplicación por 0. Nos dice que sumemos A 0 veces. Es decir, que no la sumemos. Entonces, como no sumamos nada, simplemente nos va a dar 0. Y lo mismo va a pasar en este caso. Aquí, ¿qué nos dice? 1 por A. ¿Qué es? Es sumar 1. 1 más 1 más 1. Lo vamos a sumar a veces. Pero si sumamos 1 más 1, nos da 2 más 3. ¿Cuántas veces sumamos 1? A veces, entonces nos queda 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. Y si sumamos hasta A, simplemente esto nos va a dar A.
Ahora, la multiplicación por 0 nos dice que sumemos a 0 veces, es decir, que no la sumemos. Entonces, como no sumamos nada, simplemente nos va a dar 0. Para este otro caso tenemos lo mismo, nos dice que sumemos el 0 a veces. Pero es que si sumamos 0 más 0 nos da 0, más 0 nos da 0, y si sumamos todas las veces que queramos nos va a dar 0. Entonces así de esta manera, por ejemplo, si sumamos el 0 5 veces nos va a dar 0. Así nos van a quedar un poquito más claro las propiedades de la multiplicación. Ahora, hay una última propiedad, que es una propiedad que mezcla tanto la suma como la multiplicación, y es la siguiente. Es la propiedad de distributividad. ¿Qué nos dice la propiedad de distributividad? Lo siguiente. Si tenemos un elemento por una suma de elementos, entonces nosotros podemos repartir este elemento. Observen, este por este y este por este. Observen que eso fue lo que hicimos. A por B más A por C. Aquí lo tenemos. Ahora, lo mismo va a pasar para el caso en que tengamos una suma multiplicada por un elemento. Va a ser lo siguiente, va a ser este por este más este por este. Observen. Un ejemplo puede ser el siguiente. Si nosotros tenemos 3 por 2 más 5, ¿esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar 3 por 7. Y esto nos va a dar 21. Ahora, si nosotros hacemos 3 por 2 más 3 por 5, ¿qué vamos a tener? 3 por 2 nos va a dar 6. Más 3 por 5 nos va a dar 15. Y esto también nos va a dar 21. Observen que esta se cumple. Ahora, un ejemplo para la otra, podemos hacerlo así. 4 más 3 por 2. Entonces observen, ¿qué es esto? Es 4 más 3, que es 7, por 2. Y esto simplemente es 14. Ahora sí, lo distribuimos, es decir, si nos queda 4 por 2 más 3 por 2, lo que nos va a quedar es 8 más 6, que nuevamente nos va a dar 14. Entonces observen, ahí tenemos estas propiedades que cumplen los números naturales. Ahora, en nuestro próximo video vamos a definir otro tipo de conjunto numérico que van a ser los números enteros. Y van a cumplir una propiedad que involucra también a los números naturales. Y es que los números naturales están contenidos en los números enteros.